Millonario descubre a dos niñas idénticas a su hijo tras seguir a una empleada para despedirla. Alejandro se encontraba en su oficina, el aire acondicionado cortando la opresiva calor del exterior cuando vio a María hacer su entrada. En su mente, el motivo de su visita estaba claro: debía despedirla. Sin embargo, al mirarla recordó el esfuerzo que había puesto para llegar a donde estaba. María era más que una empleada, había estado a su lado incluso en los momentos oscuros de su carrera. Un peso lo invadió al pensarlo, su estómago se apretó y su mente se llenó de dudas. La idea de despedirla le resultaba entonces absurda, pero la presión de su socio crecía cada día y necesitaba mostrar firmeza. El camino hacia la mansión era siempre el mismo, un rectángulo de asfalto adornado con árboles frondosos que casi parecían una escenografía de su ostentosa vida. Su cabeza daba vueltas, cuestionando cada decisión, cada encuentro que había tenido en aquel mundo burgués que ya le resultaba vacío. De pronto, en un arrebato, decidió seguir a María. La curiosidad lo impulsó y, casi sin pensarlo, arranqué la limusina. La seguí a distancia, su corazón latía descontrolado. Por primera vez en años se sintió vivo, pero lleno de angustia. La vio ingresar a un barrio donde la energía era palpable, un lugar vibrante, lleno de colores y aromas que contrastaban brutalmente con su vida de lujo. Allí escuchó risas, esas risas, tan parecidas a las de su propio hijo. De repente vio a dos niñas idénticas. Jugaban a la sombra de un árbol, ajenas a la vida estructurada de la que Alejandro había escapado. El sol reflejaba en sus caras, en sus risas, y él sintió una punzada en el pecho. ¿Era eso la felicidad? ¿La simplicidad de un momento despreocupado? Se cuestionó si sus propios caminos lo habían llevado a este abismo de insatisfacción. Con cada mirada furtiva a esas niñas, comprendía que en su mansión, tan llena de riquezas, no existía ese brillo en los ojos que ahora lo desarmaba. Quizás su hijo también había sido prisionero de ese mundo materialista. Conocía su vida, repleta de actividades, tutorías de piano y deportes, pero ¿dónde estaba el amor genuino? ¿Dónde estaba la verdad que sus padres le habían enseñado? Cuando finalmente se atrevió a acercarse a su vida, sin miedo por primera vez, presenció la lucha de la madre de las pequeñas, una mujer trabajadora, digna. Cada almuerzo que compartían era un viaje catártico que desnudaba su corazón. Un amor incondicional surgía entre ellos. Pero con cada sonrisa que recibía, el malestar crecía en su interior. El brillo en sus ojos lo llamaba, lo cuestionaba, mientras su propia vida se sentía más frágil. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse. Que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras miraba a las niñas correr, la madre le lanzó una pregunta que lo sacudió. ¿Qué te hace pensar que el dinero puede comprar todo lo que de verdad importa? Una revelación, un corte en su existencia desenfrenada de insignificancia. ¿Era eso lo que había estado buscando? Las luces, los lujos y en el fondo un hueco de desesperación. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que cada encuentro con ellas lo hacía replantear el sentido de su vida. Se sentía atrapado entre dos mundos. Mientras el dilema crecía y la tensión alcanzaba su punto álgida, una llamada interrumpió su monólogo interno. Era su socio y la pregunta era inevitable. ¿Volvería a la superficialidad que lo consumía o se atrevería a elegir un camino diferente, uno lleno de amor y conexión auténtica? Mientras sus manos temblaban sobre el volante, decidió que tenía que tomar una decisión, pero el sonido del teléfono seguía resonando en su mente y esa voz ya no lo dejaba en paz. Alejandro apagó el teléfono en un acto casi mecánico, como si la decisión pudiera desactivar la tormenta dentro de su cabeza. Se quedó parado en la limusina, observando a las niñas que en su despreocupada alegría le ofrecían un destello de vida. La madre de las pequeñas lo había confrontado con una verdad que él mismo había eludido durante años. Esa pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Qué es lo que realmente importa? La urgencia de actuar lo llevó a pensar en sus prioridades. Era un hombre exitoso, con un patrimonio que muchos envidiarían, pero la felicidad le había sido esquiva.
Aquella imagen de las niñas jugando, la camaradería palpable entre ellas, lo había abrazado con un sentimiento de anhelo, un recordatorio de la inocencia perdida de su propio hijo. Alejandro comprendía que estaba en un cruce de caminos que definía su esencia. Esa misma noche, mientras cenaba solo en su gran mesa de mármol, los platillos elaborados y la fineza de los sabores carecían de gusto. Se vio frente a un reflejo que no reconocía, un hombre que había construido una vida a su alrededor, esclavizado por su propio éxito. Las palabras de su socio le volvían a la mente. Los números son lo que importa a Alejandro, pero ahora esas cifras le parecían vacías. Decidido a cambiar su rumbo, comprendió que no podía seguir adelante sin abordar lo que realmente le causaba inquietud. A la mañana siguiente, presentaría su renuncia, un acto liberador. Se daría una pausa. El tiempo era más valioso que el oro. Pero su corazón seguía inquieto, esa voz que lo acosaba. ¿Realmente era un camino hacia la autenticidad o simplemente una reacción emocional? ¿Fugaz? En su búsqueda de respuesta, decidió explorar otro terreno. Se inscribió en un taller de fotografía, algo que siempre le había intrigado, pero que había postergado en aras del deber profesional. Al principio, la idea de estar rodeado de extraños lo incomodaba, pero poco a poco, ante el lente de la cámara, comenzó a ver al mundo con una nueva perspectiva. Era un principio, pero uno que le hacía sentir una conexión genuina con lo que lo rodeaba. Las sesiones no eran solo sobre capturar imágenes, era un proceso de reflexión. Cada foto que tomaba le contaba una historia. Al retocar las imágenes, empezó a redescubrir la belleza que había estado ciega ante ella. La naturaleza, la luz, las sonrisas espontáneas de personas que parecían tan distantes de su realidad diaria. A través de la lente, Alejandro comenzó a comprender los matices de la vida que jamás había notado. Sin embargo, el eco de las risas de las niñas persistía en su mente. Su búsqueda de autenticidad a través de la fotografía no parecía suficiente. Era un paso, sí, pero se sentía incompleto. La conexión que había sentido con esa madre y sus hijas seguía llamándolo. Decidido a avanzar, tomó un cuaderno y empezó a esbozar un plan. Se acercaría a la madre, no solo para conocerla, sino para colaborar en lo que necesitara. Podía ayudar con recursos, cambiar algo de su mundo superficial por un alrededor que le ofrecía más significado. Al día siguiente, tras un intercambio de mensajes, se encontró nuevamente en el barrio vibrante donde había descubierto a las niñas. Mientras se acercaba, notó un temblor en su estómago, mezcla de nervios e intriga. Se sintió vulnerable, una sensación extraña. Pero esta vez, la idea no era solo ser un observador, quería ser parte de su vida, de alguna manera. Cuando la madre apareció, el saludo fue más cálido de lo que anticipaba. Sin embargo, antes de que pudiera formular su propuesta, se dio cuenta de que la conversación había tomado otro rumbo. Ella compartía preocupaciones que, de manera inesperada, lo llevaron a un terreno común, la lucha por sobrevivir mientras se mantenía la esperanza. Y con cada palabra, Alejandro sintió que el cambio que ya había comenzado empezaba a cobrar vida. Al final de esa conversación, ella se detuvo, lo miró a los ojos y le preguntó con sinceridad: ¿qué te gustaría hacer realmente con tu vida? La pregunta sincera lo golpeó con fuerza. Mientras el miedo y la posibilidad se entrelazaban en su mente, él supo que estaba a punto de tomar una decisión que alteraría su trayectoria. La respuesta era inminente, pero como siempre, el futuro era incierto y lleno de posibilidades. ¿Podría realmente sumergirse en este nuevo mundo o retrocedería a la seguridad engañosa de su antigua vida? La pregunta de la madre reverberó en su mente mientras Alejandro caminaba de regreso a su automóvil. La incertidumbre se mezclaba con una oleada de determinación. Había algo profundamente inquietante en la simplicidad de su propuesta. Su interrogante, la metáfora de su vida, se desnudaba ante él, y comprendía que el éxito profesional que había cultivado no llenaba el vacío que lo atormentaba. Su existencia era un laberinto de logros tangibles que, a pesar de ser admirados, no le ofrecían verdadera satisfacción. Con el cuaderno que había llenado de ideas y bocetos en la mano, Alejandro comprendió que no sería suficiente una simple colaboración. La curiosidad ardía dentro de él, un fuego que, si bien incipiente, no podía ser ignorado. Necesitaba profundizar más en su deseo de reintegrarse a la vida a través de la conexión humana, a través de gestos genuinos. La fotografía había sido solo una chispa, ahora debía encontrar su lugar en ese nuevo contexto.
En el silencio de su estudio, pensó en una reunión con la madre y sus hijas que iba más allá de una simple conversación. Se propuso ofrecerles un curso de fotografía, no solo como una herramienta de expresión, sino como un medio para contar sus propias historias. Si lograba que las niñas aprendieran a capturar su visión del mundo, quizás también podría redescubrir la suya. Una mezcla de inseguridad y emoción lo acompañó durante la preparación del encuentro. La idea de ser visto como un maestro lo confrontaba con el miedo al fracaso, a no cumplir las expectativas que él mismo había puesto. Sin embargo, al mirar las imágenes que había tomado en el taller, recordó el poder de la vulnerabilidad. Las expresiones auténticas de felicidad en cada fotografía atestiguaban que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser real. El encuentro se programó para el siguiente fin de semana. Alejandro se despertó esa mañana con un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo una expectativa electrizante. Había herramientas que quería compartir, un momento de conexión genuina donde las risas de las niñas, esa energía vital que tanto había anhelado, podrían ser palpables. Durante su trayecto hacia el barrio, se había imaginado en múltiples escenarios, todos resonando con una misma verdad: necesitaba entregarse, sin reservas. El día transcurrió en un ambiente perfecto, donde el sol iluminaba los rostros sonrientes de los niños mientras él hablaba sobre el arte de ver. Tras algunos ejercicios espontáneos, él sintió que la magia empezaba a tomar forma. Las risas y las ocurrencias de las niñas iban acompañadas de un sentimiento de pertenencia que hacía tiempo había creído imposible en su vida. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, algo en el aire cambió. La madre, que había estado observando cuidadosamente, se inclinó y le preguntó: ¿por qué te importa tanto? Este es nuestro tiempo, y tú eres un extraño. Su curiosidad, aunque sincera, penetró como un dardo en el corazón de Alejandro. La pregunta lo obligó a confrontar sus motivaciones, a no ser solo un espectador en esta historia. Mientras vacilaba, sintió la presión del instante. Había llegado el momento de desnudarse emocionalmente, de admitir que buscar a estas niñas no era solo un intento de llenar su vacío, sino que también era una búsqueda de redención consigo mismo. La vulnerabilidad lo aterraba, pero era en ese mismo temor donde podía encontrar su liberación. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Alejandro se armó de valor y pronunció palabras que resonarían mucho más allá del momento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de revelarse, un grito lejano interrumpió ese aire de intimidad. Las risas se transformaron rápidamente en confusión y un eco de inquietud lo atravesó. La vida, en toda su complejidad, parecía exigir nuevas respuestas. El instante de la verdad estaba a la vista, y con él un desafío inesperado que cambiaría el rumbo de su búsqueda. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La confusión se apoderó de Alejandro. El grito resonó en sus oídos como un eco de su propia angustia. Las risas se detuvieron abruptamente, convirtiéndose en murmullos temerosos. Al mirar a las niñas, vio sus ojos grandes, desbordantes de sorpresa y temor. Luchando contra el instinto de huir, se preguntó qué era lo que realmente estaba en juego en aquel momento. La madre de las niñas, desprovista de su sonrisa habitual, también se vio arrastrada por la corriente del caos. Alejandro sintió el golpe de su mirada incisiva, un desafío que le pedía respuestas. Su mente corría frenéticamente al buscar una forma de retomar el control de la situación. Sin embargo, el nudo en su estómago se había transformado en un torbellino emocional que lo desbordaba. Decidió que debía actuar, no solo como un fotógrafo, sino como un ser humano que debía enfrentar la incomodidad del momento. Con un susurro casi audible, intentó calmar a las niñas. «Vamos a respirar un momento y a ver qué sucede». La invitación era una forma de sacar a todos de la confusión, pero en su interior comenzó a desarrollar un plan. Este incidente imprevisto pudo ser una oportunidad para conectar más profundamente con ellas. Un trueno distante interrumpió sus pensamientos. La atmósfera se tornó densa, como si el universo mismo lo desafiara a cruzar un umbral. Un destello dentro de él hizo que se preguntara si, al final, esta experiencia podía empujarle hacia la redención que tanto anhelaba. La incertidumbre lo obligó a lanzarse a la acción.
Propuso un ejercicio, una dinámica en la que cada uno podría capturar la esencia de lo que sentía en ese momento. Mientras las niñas tomaban sus cámaras, empezó a observarlas detenidamente. Fue casi como si las miradas perdidas en sus dispositivos se transformaran en un espejo de su propia lucha interna. Las sonrisas nerviosas comenzaron a florecer de nuevo, pero aún había algo que no podía escapar de su mente. Al revisar lo que habían fotografiado, se dio cuenta de que las imágenes revelaban mucho de su propio código emocional. Las fotografías estaban llenas de detalles que él nunca hubiera registrado, la forma en que las niñas interpretaron el caos, sus reacciones. El arte de la fotografía estaba brotando de manera que él no había anticipado. Todas sus inseguridades parecían diluirse en la simplicidad de capturar la vida. Sin embargo, mientras las risas regresaban, Alejandro se sintió atrapado por una tensión persistente. Cada clic de las cámaras era un recordatorio de que debía confrontar la verdad detrás de sus propias motivaciones. Esa tarde se había convertido en un punto de inflexión, pero aún había más por descubrir. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enseñar, sino también abrirse a las conexiones humanas que podrían transformarlo. Antes de que la jornada terminara, un murmuro, más suave pero igualmente penetrante, surgió entre las niñas. Vimos algo extraño cerca de la casa ahora. Nadie parece saber qué es. Las risas se apagaron lentamente, dejando lugar a una inquietud palpable. Alejandro se sintió abrumado. El desafío avanzaba. Algo le decía que esas niñas podían ofrecerle más de lo que jamás imaginó, pero también se dio cuenta de que él mismo tenía secretos que podían cambiarlo todo. La vida seguía su curso incierto, pero Alejandro decidió que era el momento de buscar respuestas tanto para ellas como para sí mismo. ¿Qué significado tendría esa extraña aparición en sus vidas? ¿Podría su búsqueda de conexión llevarlo hacia algo que incluso no había considerado? La respuesta, sin duda, sería una revelación inesperada. El aire se volvió denso tras el revelador comentario de las niñas. Alejandro sintió que la inquietud se transformaba en un estímulo incómodo, una mezcla de curiosidad y temor que exigía su atención. Mientras las risas se desvanecían y las miradas se perdían en la incertidumbre, decidió que era el momento de actuar con rapidez, pero también con reflexión. La realidad lo exigía. La búsqueda de lo extraño podría llevarlo a un rincón oscuro de su propia historia. La mente de Alejandro comenzó a formular posibles escenarios. ¿Qué clase de fenómeno podían haberse encontrado? Podría ser algo banal, un pequeño animal en el jardín o una simple ilusión causada por la luz del atardecer. Sin embargo, la combinación del asombro de las niñas y su propia experiencia con lo desconocido le dio un giro inquietante al asunto. Había un aprendizaje implícito en todo esto, una lección de autoconocimiento y valentía que se agitaba bajo la superficie. Propuso entonces acercarse a la casa, con las cámaras aún en mano. La actividad de fotografiar se había convertido en un vehículo para conectar con las emociones retenidas. Este nuevo camino le ofrecía la oportunidad no solo de explorar su entorno, sino de comprender la relación entre sus propias inseguridades y las de las niñas. «Vamos a descubrir qué es lo que han visto», dijo, intentando infundir un sentido de aventura. Cada paso hacia la misteriosa ubicación se sentía como una revelación. Las niñas siguieron a su lado, sus rostros ahora iluminados por la emoción de lo desconocido. Alejandro comprendía que en su mente aún giraba el eco de sus propias inseguridades, de sus fracasos pasados. ¿Cómo podría guiar a otros si aún se sentía perdido en su propia existencia? Esa pregunta resonaba mientras se acercaban al umbral de aquella revelación. Cuando llegaron a la esquina del jardín, se detuvieron. La luz comenzaba a desvanecerse y una sombra surgió cerca de unos arbustos. Las niñas, en un susurro de complicidad, se asomaron con una mezcla de miedo y expectación. Alejandro sintió un desgarrador deseo de protegerlas, pero al mismo tiempo una profunda necesidad de enfrentarse a lo que estaba ante ellos. Había que ser valiente. Mientras observaba la escena, un torbellino de emociones brotó en él. Enfrentarse a esta experiencia significaba bajar la guardia y estar dispuesto a aprender, no solo de las niñas, sino también de sí mismo. La dualidad de ser un mentor y un alumno se hizo evidente. Él siempre había pensado que era el que debía enseñarles acerca de la vida, las emociones y la fotografía, sin darse cuenta de que este momento podría ser una fuente de aprendizaje profundo para él. Al adentrarse entre los arbustos, Alejandro dio un paso atrás en su mente. Flashbacks de su vida, su hijo, sus decisiones, todo se deslizó por su mente como una película.
Mientras la incredulidad invadía su ser, se escuchó un grito suave que resonó en el aire. ¡Miren!, exclamó una de las niñas, señalando con una mezcla de asombro y miedo. La visión que se les presentó provocó un giro emocional indescriptible en Alejandro. Ahí estaban, dos figuras que se parecían casi de forma exacta a su hijo. Momentos de tensión, preguntas y revelaciones colisionaban en su mente. ¿Eran realmente quienes pensaba que eran? ¿Qué significaba eso para él y su búsqueda de redención personal? Mientras la confusión se apoderaba de él, se preguntó si este descubrimiento podría ser la llave que necesitaba para cerrar las puertas que había dejado abiertas en su vida. Pero había aún más por desentrañar. La pregunta que lo atormentaba era, ¿podría su encuentro con estas niñas ayudarlo a resolver el enigma de su propia existencia? Y así, en ese instante crítico, Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro se quedó inmóvil, el tiempo pareciendo detenerse a su alrededor. Las dos figuras, con rasgos casi idénticos a los de su hijo, lo miraban con ojos grandes y brillantes, una mezcla de curiosidad y temor que le atravesaba el alma. Cualquier rastro de la búsqueda que había comenzado con la intención de desconectar de su vida cotidiana se transformó en un torrente de emociones y recuerdos que lo arrastraron a un lugar muy interno y doloroso. Se preguntó si realmente había estado preparado para este momento. La expectativa de esas niñas era palpable, y aunque él sentía un profundo deseo de acercarse y abrazarlas, un instinto lo frenaba. Era como si las sombras de su pasado lo retuvieran en un lugar de incertidumbre. ¿Qué significaba este encuentro para su desarrollo como persona? Alejandro tomó una bocanada de aire, consciente de que su vocación como mentor ahora se convertía en una experiencia personal de autodescubrimiento. Con pasos vacilantes se acercó a las niñas. Sus labios encendieron una pequeña sonrisa del amor que silbió batiendo a todo su cambio. Corazones latían con fuerza, pero también había una extraña sensación de confianza en el ambiente. De algún modo, esas pequeñas almas parecían ser el espejo de sus decisiones pasadas y de la vida que había dejado atrás. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz temblando, no por miedo, sino por la grandiosidad del momento. Las niñas intercambiaron miradas antes de responder, y en sus ojos vislumbró una chispa de reconocimiento. Eran más que simples figuras que se parecían a su hijo, representaban un potencial oculto, una posibilidad de sanar viejas heridas. «Nos llamamos Luna y Estrella», respondió la más pequeña, con una voz suave que resonó en su mente como una melodía tranquila. Las palabras de Luna le recordaron que los lazos familiares trascienden la biología. Un torrente de emociones lo invadió: amor, culpa, deseo de protección. En ese instante se dio cuenta de que venía a buscar respuestas para ellas, pero lo que realmente necesitaba era enfrentarse a sí mismo. Mientras las niñas comenzaban a compartir historias de sus vidas y de la angustia que habían experimentado, Alejandro sintió como si cada palabra les acercaba más. Preguntas comenzaron a burbujear en su mente. ¿Podría haber estado ciego toda su vida al no darse cuenta de la vulnerabilidad y el dolor que lo rodeaban? ¿Había valido la pena sacrificarse por una imagen de estabilidad que nunca terminó de construirse? La interacción se tornó revitalizante. Cada risa y cada llanto compartido servían como una catarsis. En ese flujo de descubrimiento mutuo, Alejandro notó cómo sus inseguridades se transformaban lentamente en confianza. Su rol como figura guía se estaba redefiniendo. Ahora sabía que su crecimiento personal dependía de su capacidad para aceptar su humanidad e imperfecciones. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, un pensamiento inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Era posible que estas niñas, al ser tan parecidas a su hijo, le sirviesen de puente entre su pasado y la vida que deseaba para el futuro? ¿Podrían ellas ayudarlo a resolver el desasosiego que siempre había sentido al mirar hacia atrás? Con cada nuevo detalle sobre sus vidas, el peso de sus decisiones pasadas se hizo más tangible. Había un aire de advertencia por lo que aún estaba por vivir. Alejandro sabía que enfrentarse a su propia historia era inevitable, pero también tenía la esperanza de que con cada paso que diera junto a Luna y Estrella, podría finalmente tomar control de su destino. El horizonte se oscureció, y lo que inicialmente había sido una oportunidad de redención comenzó a transformarse en una búsqueda mucho más profunda. Había una conexión especial, pero también un remanente de dudas aplastantes.
El eco de sus propios errores lo seguía, recordándole que el verdadero reto no era conocer a estas niñas, sino aceptar su propia oscuridad. Mientras se perdía en sus pensamientos, un ruido se escuchó entre los arbustos. Una sombra emergió, despertando el instinto de protección dentro de él. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desenlace de su búsqueda estaba ahí, a punto de revelarse, y la pregunta resonaba en su mente con fuerza y elocuencia. ¿Qué más se ocultaba detrás de la verdad que había estado evitando enfrentar? El sonido de las hojas crujir a su alrededor lo sacó de su ensimismamiento. La sombra que emergía entre los arbustos cobró forma. Un hombre de apariencia sombría se detuvo a unos metros, fijando su mirada en Alejandro. El aire se volvió denso, como si la atmósfera estuviese cargada de tensión y expectativas. No era un encuentro casual, sentía que esa figura era un símbolo de los obstáculos que aún debía superar. Alejandro evaluó la situación. El hombre era delgado, con un rostro que parecía haber pasado años en la penumbra de decisiones cuestionables. Su mente comenzó a maquinacias rápidas. ¿Era posible que esta persona estuviera relacionada de alguna forma con la vida de Luna y Estrella? La desconfianza lo invadió, cuestionando si su propia vulnerabilidad lo había puesto en peligro, o si este encuentro podría llevarlo hacia una realización que ni siquiera había imaginado. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz firme, desafiando el nudo que se formaba en su estómago. La frase resonó como un campanazo, un inicio de una confrontación inesperada. La figura sonrió de manera burlona, un gesto que provocó una oleada de incomodidad en Alejandro. «Simplemente pasaba por aquí», respondió el hombre con tono despreocupado. «Pero me parece que no estás solo. ¿Acaso estas niñas son tu negocio ahora?» La insinuación era clara. La presencia del extraño desnudaba la fragilidad de la conexión que comenzaba a construir con Luna y Estrella. Alejandro sintió cómo las raíces de su autoconfianza se tambaleaban. Este hombre era una representación de sus miedos más profundos. Aquel que le recordó su rol como mentor podía convertirse en alguien que traía el caos. Sin embargo, frente a esa amenaza, su determinación comenzó a resurgir. Las risas de las niñas aún resonaban en su mente, y decidió que no iba a permitir que las sombras del pasado lo arrastrasen de nuevo. «No son un negocio», contestó con determinación. «Son personas y son más importantes que cualquier cosa que pienses saber». Las palabras fluyeron con sinceridad. La vulnerabilidad que va acompañada de la autenticidad comenzaba a revelarse como su mayor fortaleza. Luz y esperanza surgiendo desde las profundidades del conflicto existencial. En ese momento, la fragilidad de su situación se convirtió en una especie de acelerador para su crecimiento. No podía escapar de sus decisiones pasadas, ni de la imagen de su hijo que todavía lo dominaba. Este conflicto no era solo un desafío externo, sino que estaba vibrando dentro de él. Mientras el intercambio verbal se intensificaba, una nueva idea se plantó en su mente. Tal vez este hombre podría ser una pieza del rompecabezas, una clave que lo llevaría a descubrir más sobre la historia de Luna y Estrella. La curiosidad y la necesidad de entender el porqué del encuentro se entrelazaron con la urgencia de protegerlas. De pronto, Alejandro comenzó a formular un plan. «Si realmente no estás aquí por ellas, ¿qué más sabes sobre mí y mi pasado?», inquirió, dejando atrás el miedo y tomando el control de la conversación. La incertidumbre se tornaba en una nueva estrategia. El hombre pareció sorprendido por su audacia, y en su rostro se dibujó una mezcla de desdén y respeto. «Lo que sé no es para contarlo a cualquiera», respondió, las palabras disparando un desafío. «Tal vez deberías escucharme si realmente estás comprometido con la verdad». Un escalofrío recorrió a Alejandro, pues comprendía que lo que se gestaba frente a él podía ser la llave para abrir las puertas de su propio redescubrimiento. Estaba a punto de embarcarse en una conversación que podría arrojar luz sobre los secretos que había estado evadiendo durante tanto tiempo. La confrontación era inevitable, y su temida oscuridad empezaba a desdibujarse ante la posibilidad de claridad. «¿Qué esperas para hablar? Si tu información es relevante, entonces no tengo nada que perder», desafió, mientras las niñas retrocedían un paso, inquietas pero intrigadas. El aire se volvió más denso, y en esa tensión palpable, Alejandro supo que el camino hacia su transformación estaba a punto de abrirse, llevando consigo preguntas que no había querido enfrentar. ¿Qué lo ataba al pasado?
¿Qué secretos se avecinaban en este nuevo diálogo que iniciaba? Con esas encrucijadas en su mente, se preparó para enfrentar no solo a ese extraño, sino también su propia verdad. La figura ante él pareció sopesar las palabras de Alejandro. El silencio se alargó y la atmósfera tensa vibraba con la incertidumbre que ambos compartían. Aquel hombre no era simplemente un mensajero, era una manifestación de las decisiones que habían formado a Alejandro. Sintió una oleada de coraje recorrerlo al visualizar a Luna y Estrella tras sus ojos entrecerrados, dos elementos que, si bien había comenzado a cuidar, necesitaba entender más profundamente. «Tu pasado no es un secreto para mí», dijo el hombre, su voz más seria, rompiendo la calma tensa. «He escuchado las historias, las decisiones erradas que te llevaron hasta aquí». Un estremecimiento recorrió a Alejandro. Cada palabra parecía un eco de sus miedos más profundos. Tenía la tentación de responder con hostilidad, pero su deseo de descubrir se impuso. «Entonces cuéntame, ¿qué es lo que crees saber que yo no?» El hombre ladeó la cabeza, como si permitirse la curiosidad fuera un acto que no estaba acostumbrado a hacer. «Tu desesperación, tu lucha por redimirse, son algo común entre aquellos que escapan de sus propios errores. Las niñas son ahora tu salvación, pero si no confrontas tu sombra, terminarás repitiendo el ciclo». La frase caló en Alejandro. Se sintió expuesto, despojado de cualquier armadura que pudiera haber tenido. ¿Podía ser cierto? ¿Era el mismo patrón que había seguido durante años, la evasión ante la adversidad? Achicándose, en un instante, comprendió la verdad que había estado evitando. «No voy a fallarles», murmuró, la voz temblante, pero había una llama de determinación encendida en su interior. «¿Estás seguro de eso? Porque salvar a otros requiere que te salves primero», replicó el hombre, su mirada incisiva. Alejandro sintió que cada palabra se asentaba como una revelación. ¿Por qué había pensado que cuidar de las niñas sería suficiente para romper su cadena de errores? Tal vez era el momento de revisitar su propio dolor. Este encuentro había provocado un torrente de emociones, y Alejandro, buscando claridad, sintió que su enfoque debía cambiar. No era solo un interrogatorio al extraño, sino un examen de su propia vida. Empezó a cuestionarse. ¿Había estado buscando a Luna y Estrella como una forma de redención? ¿Pero realmente estaba listo para ofrecerles la figura paternal que necesitaban? «Dame una razón para creerte», dijo finalmente, su tono ahora más firme. «Si me vas a hablar de mi pasado, mejor que lo hagas con hechos, no con insinuaciones». El hombre sonrió con una mezcla de arrogancia y respeto. «Veo fuerza en ti, Alejandro, pero recuerda, conocer la verdad a menudo viene con un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Fue un momento crucial para Alejandro. Las raíces de su historia se entrelazaban con la posibilidad de un futuro mejor, pero había que cavar en la tierra oscura de su pasado. La oscuridad que había estado evitando se había transformado en un camino hacia la luz, y el cambio ahora dependía de su decisión. «Estoy listo, lo que sea que cueste, quiero escucharlo», declaró, sintiendo que, al pronunciar esas palabras, comenzaba a reclamar su vida de nuevo. La lucha no sería fácil, y estaba consciente de que se enfrentaría a sus miedos más temidos. Pero quizás encontraría respuestas que le permitirían ofrecer un mejor futuro no solo para las niñas, sino también para sí mismo. El rostro del hombre se iluminó con sorna. «Entonces, comencemos», dijo, mientras un brillo en sus ojos insinuaba historias no contadas y secretos que estaban a punto de salir a la luz. Justo cuando Alejandro estaba a punto de hacer la primera pregunta, un ruido a sus espaldas llamó su atención. Las risas de Luna y Estrella, que había creído lejanas, ahora retumbaban como un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabía que la conversación lo llevaría a revelaciones incómodas, y esa realidad lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. Nuevas ideas comenzaron a tomar forma en su mente, pero las niñas también estaban allí, exigiendo su atención. La dualidad de su existencia se filtraba en el aire, el desafío del pasado y la responsabilidad del presente. ¿Podría encontrar el equilibrio entre ambos? Esa era la pregunta que lo consumiría hasta que encontrara respuestas definitivas.
Siempre es difícil mirar hacia atrás y confrontar lo que hemos dejado atrás, pero a veces lo que tememos descubrir es exactamente lo que necesita ser sanado, murmuró el extraño, y nuevamente Alejandro se vio enfrentado a la dificultad de sus elecciones. Mientras se preparaba para escuchar, supo que esta era solo una de las muchas decisiones que darían forma a su nuevo camino. Con el pulso acelerado y la mente agitada, comprendió que, por fin, el momento de su verdad comenzaba a desglosarse y el costo era el reconocimiento de su propia humanidad. La noche cerró a su alrededor mientras se sumergía en aquella conversación que prometía cambiar el rumbo de su vida para siempre. La conversación con el extraño marcó el inicio de una travesía interna para Alejandro. Las risas de Luna y Estrella encerraban una alegría que él anhelaba, pero que su historia personal proyectaba como un velo oscuro. Tenía la voluntad de cambiar, de desatarse de las cadenas invisibles de su pasado, pero también comprendía que ese proceso podía ser doloroso. ¿Qué me detiene?, se preguntó, sintiendo el peso de inseguridades apremiantes. La idea de confrontar su sombra era abrumadora. Cada rincón de su mente parecía vibrar con reclamos de experiencias pasadas, gritos de arrepentimiento y anhelos insatisfechos. Había fracasado en muchos aspectos de su vida y la perspectiva de volver a fallar lo llenaba de ansiedad. El extraño, en estado de calma, le ofreció una mirada comprensiva. Decir que estás listo no significa que estés preparado. Empezar este camino requiere más que determinación. Deberás abrazar la incomodidad, afirmó con voz grave. La frase resonó en la mente de Alejandro como un eco de verdad que no había reconocido antes. En un instante se sintió tentado a retroceder, a dejar que el miedo lo dominara. Sin embargo, experimentó un destello de claridad. Reconoció que la redención no solo estaba vinculada a ser un buen padre, sino a sanar sus propias heridas. Si no me enfrento a esto, nunca podré ser la persona que ellas requieren, murmuró. El tono de su voz se normalizaba entre la rumia de emociones. Sabiduría y dolor son compañeros en este viaje. Te enseñaré lo que necesites saber, pero también tendrás que hacer tu propia investigación, dijo el hombre, creando un ambiente propicio para la introspección. Alejandro respiró profundamente, tragándose la incomodidad, abriendo su mente a la posibilidad de descubrimientos. Se preguntó cómo encajaría este proceso en su actual vida. Lunática y Estrella generalmente ocupaban la mayoría de sus pensamientos y emociones, y cada vez que trataba de sopesar su futuro, recordaba cada gesto, cada risa. ¿Y si me descubren en esta búsqueda de autoconocimiento? ¿Y si no les gusta lo que vean luego de mi regreso? El extraño, como si pudiera leer sus pensamientos, hizo un gesto hacia las niñas. Cualquiera que sea el camino que elijas, asegurarte que ellas estén involucradas en la luz que proyectas será crucial. Pensar que puedes separarte de tu pasado y crear un futuro mejor para ellas sin desenterrar la verdad es un error, sentenció. Alejandro sintió que la lógica de esas palabras profundizaba sus dudas y sus miedos. Con cada intercambio, los fragmentos de su vida parecían desmoronarse, pero a la vez abrían una posible reconstrucción. ¿Podría ser que el miedo a descubrir lo que había fallado lo estaba manteniendo prisionero en una vida cómoda pero vacía? Las niñas lo veían como un héroe, y la idea de desbaratar esa imagen lo torturaba, pero el anhelo de ser auténtico la ganaba al miedo. En su mente, Alejandro comenzó a confeccionar una estrategia. A partir de ahora, no solo sería un padre, se convertiría en un alumno de su propia vida. Sacaría lo mejor de sí mismo mientras se sumergía en las sombras que solía evitar. Planeaba sesiones de reflexión, interacción con las niñas donde pudieran, quizás, compartir sus propios miedos y luchas. Las historias humanas tienden a repetirse. Tienes el poder de escribir una nueva narrativa, pero no será fácil, le recordó el extraño mientras los ojos de Alejandro sopesaban la responsabilidad. Al cerrar los ojos, Alejandro imaginó el futuro. Supo que cada paso que tomara hacia su autosanación no solo afectaría su vida, sino también la de Luna y Estrella.
comenzaba a desarrollar un sentido renovado de propósito, una visión más clara sobre lo que realmente significaba ser un buen padre. La risa distante de las niñas se hizo eco en su mente, y la necesidad de actuar ahora se convirtió en un fuego que ardía dentro de él. «Estoy listo para el sacrificio», se reafirmó en voz baja. Mientras la noche absorbía el entorno, el extraño sonrió con intención, como quien sabe que una tormenta de transformación está a punto de desatarse. El desafío era claro y haría falta coraje. El dolor tiene su precio, joven Alejandro, y descubrir la verdad no solo abrirá viejas heridas, sino que también te enseñará a ver el mundo con nuevos ojos. ¿Estás dispuesto a caminar este camino? Y al hacerlo, probablemente tendrás que dejar atrás algo de quien creías ser, advirtió el hombre. Las palabras resonaron en su pecho, y justo en ese instante sintió que la vida lo empujaba hacia una intersección decisiva. Mientras las risas de Luna y Estrella se desvanecían en el aire, Alejandro supo que, de alguna manera, había empezado a tomar decisiones que cambiarían su destino. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que se cernía sobre él, lista para salir de las penumbras y retarlo en el proceso. La voz interna de Alejandro le susurró con inquietud: «El momento se acerca, enfrentaré lo que sigue, pero ¿a qué costo?». La resolución de Alejandro llegó de una manera inesperada. El extraño, cuyo nombre no había revelado, continuó desnudando las capas de su vida. Con cada palabra, el peso del pasado se volvía más evidente. Alejandro se dio cuenta de que había arrastrado su desconexión y desasosiego a cada rincón de su existencia, y que, a fin de cuentas, era su malestar interno lo que lo había llevado a perderse en un mundo superficial. «Es tiempo de tomar decisiones valiosas», dijo el extraño con calma. Alejandro sintió que cada palabra lo golpeaba como un tambor. No podía huir más. Con empatía, miró a Luna y Estrella, que lo observaban con una mezcla de confianza y curiosidad. En sus ojos brillaba la esperanza. Él era su figura de referencia y al mismo tiempo era un desconocido. Inspirado por esa mirada, Alejandro respiró hondo. «No solo se trata de encontrarme a mí mismo, sino de construir un futuro donde ellas se sientan valoradas por quienes son, no por lo que pueden generar», admitió, sintiendo que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Comprendió que su lucha no era únicamente con el extraño, sino con la imagen distorsionada de sí mismo que había alimentado durante tanto tiempo. La conversación con el extraño culminó en un acuerdo tácito. Alejandro se comprometía a ser más que un mentor. Sería una persona que escucharía y aprendería de Luna y Estrella. Sus historias, su vida y sus sueños eran tan válidos como los suyos. De hecho, ese intercambio sería lo que le permitiría sanar su propia alma rota. Con un renovado sentido de propósito, lo primero que hizo fue girarse hacia las niñas. ¿Podríamos hacer una exposición de nuestras fotografías, donde cada una de nosotras cuente nuestra historia?, sugirió, sintiendo cómo su voz resonaba con fervor. Ellas, emocionadas, asintieron, y en aquel momento entendió que lo que realmente importaba era conectar. Así, comenzaron a trabajar en sus proyectos. Alejandro ayudó a Luna y Estrella a capturar su visión del mundo, mientras él también exploraba lo más profundo de su esencia. Las risas volvían a brotar en aquella tarde, el caos exterior ya no lo perturbaba. Cada imagen que tomaban hablaba del poder de la conexión y la autenticidad. Comprendió, de una vez por todas, que la verdadera grandeza no se mide por riquezas, sino por el amor genuino que se ofrece. A medida que avanzaban, los muros que habían cobrado protagonismo en su vida comenzaron a desmoronarse. La luz y la frescura de esa conexión lo guiaron hacia un nuevo estado emocional. Los atisbos de autocrítica y miedo perdieron su poder, dejando paso a una confianza sólida. Un camino limpio se mostraba ante él. El día de la exposición llegó. Alejandro observó con orgullo cómo a través de sus fotos Luna y Estrella compartían relatos de amor, lucha y sueños. Los gestos espontáneos de las niñas y su alegría pura irradiaban un brillo inesperado.
En ese momento comprendió que cada éxito de ellas era también su victoria. Soltó las dudas que lo atormentaban. Estaba presente no solo como un adulto, sino como un niño en busca de respuestas. Cuando se acercó a la madre de las niñas, no solo sentía que había creado un lazo significativo, sino que también había cimentado su propio sentido de pertenencia. «Gracias por permitirme ser parte de esto», le dijo con sinceridad. La mujer sonrió, reconociendo en sus ojos un nuevo brillo. Lo veía transformado, no solo por la relación que habían creado, sino por la conexión con su propio ser. Ese día, la exposición no solo celebraba la vida de las niñas, sino que representaba la redención de Alejandro. Cerró el ciclo al mirar sus imágenes. Cada una contaba una historia diferente, y en el fondo reflejaban su crecimiento personal. Desde un hombre atrapado en la superficialidad a uno que había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y su humanidad. Su vida, que una vez había sentido como un laberinto oscuro, ahora resplandecía con nuevos colores y significados. Mientras las risas reverberaban en sus oídos, Alejandro comprendía que había tomado decisiones que finalmente lo llevaron a una vida auténtica y plena. Se dio cuenta de que el verdadero cambio había comenzado desde adentro. Ahora era él quien podía guiar a las niñas hacia la luz, mientras continuaba su propia travesía. La conexión con Luna y Estrella lo había transformado. Por primera vez, el dinero y el estatus dejaron de ser su brújula. Ese día marcó el inicio de una nueva vida. Alejandro se sintió en paz. Había alcanzado un logro personal significativo. Había conquistado sus propios demonios y había probado que al final lo que realmente importa es el amor que se da y se recibe. La vida se había presentado ante él como un lienzo en blanco y sabía que su historia apenas comenzaba. Las risas de las niñas se fusionaban con el eco de su corazón en una melodía de esperanza y autenticidad. Actúa ahora para no perderte otras historias inspiradoras como esta. Suscríbete inmediatamente al canal y marca todas las notificaciones. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones sobre cómo este cambio impactó a Alejandro y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir. ¡Hagámoslo!